Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya el proyecto de Papá Noel. Ya solamente nos queda hacer su gorro y sus guantes, así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con sus guantes. Entonces empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7, vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo un punto puff de 5 hebras. Entonces nos vamos a meter en el punto y vamos a traer hebra una vez. Vamos a tomar hebra y nos vamos a meter en el punto de nuevo y traemos hebra 2 veces. Tomamos hebra y nos metemos en el punto 3 veces, lo volvemos a hacer otra vez, 4 veces, tomamos hebra y nos metemos en el punto, 5 veces, así. Tenemos que tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hebras. Ahora tomamos hebra y vamos a cerrar todo junto y ahí estaría el punto puff. Ahora vamos a colocar un marcador aquí arriba para que no nos equivoquemos el primer punto, no lo vayamos a confundir con esta cadena de aquí. Colocamos ahí el marcador y vamos a ir haciendo alrededor de la vuelta 17 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 17. Ahí están hechos los 17 y si os fijáis aquí pareciera que tenemos un punto más, por eso hemos puesto el marcador para luego saltar este punto. Esto de aquí es el comienzo del punto puff, entonces no es un punto, así que ahora vamos a quitar el marcador y comenzamos ahí donde estaba ese marcador. Vamos a saltar esa cadenita que tenemos ahí. Y vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación una disminución. Y vamos a repetir esto 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos con un total de 12 puntos. Le dais la forma al punto puff así hacia afuera, que este es el dedo pulgar, y ahora en la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo un punto bajo, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra que está hacia nosotros, solamente este trocito de hebra. Hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento, pero también tomando solamente la hebra que está hacia nosotros. Esta vuelta la vamos a hacer toda por la hebra de fuera y vamos a repetir durante toda la vuelta un punto bajo y en el siguiente un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Y ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos y ya tomando la hebra completa. Y así estaría finalizado el guante. Tenéis que hacer otro igual y se lo colocáis a Papá Noel teniendo en cuenta que el dedo gordito va hacia dentro del cuerpo. Entonces un dedo gordito hacia aquí y el otro se lo colocamos así, ahí, para que quede hacia dentro del cuerpo. Vamos ahora con el gorro. Con el color rojo empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto en cada uno de los que tenemos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en las vueltas 4 y 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos.
Ahora en las vueltas 7 y 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en las vueltas 10 y 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en las vueltas 13 y 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 15 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y ya voy a empezar a marcar el primero. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 36 puntos. Ahora en las vueltas 16 y 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 18 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Van 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En las vueltas 19 y 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Vamos a marcar este primero. Hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y a continuación de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. Ahora en las vueltas 23, 24 y 25 vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 que tenemos. En la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos y vamos a marcar el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y a continuación de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 27 hasta la vuelta número 35 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Después de la vuelta número 35, ahí ya cortamos, escondemos la hebra y ahora le vamos a hacer un cordón todo alrededor de la parte grande de aquí del gorrito, así como lo lleva este otro Papá Noel, ¿vale? Le vamos a poner un cordón así todo alrededor. Si no recordáis cómo hacer el cordón, en el caso de que no tengáis cordonera, os voy a dejar por aquí arriba, a ver, por ahí arriba, un enlace al vídeo número 3, que es el de la chaqueta, en el que os enseño a hacer los cordones. Entonces, bueno, pues ahí pincháis ahí en ese enlace que os pongo ahí arriba y ahí en ese vídeo es donde os explicaba cómo hacer los cordones con el gancho. Una vez que tenemos este cordón ya colocado, le vamos a hacer un pompón para colocárselo aquí arriba. Entonces, si no tenéis pomponera, simplemente con el hilo que le vayáis a hacer el pompón, lo pasamos así alrededor, por ejemplo, de 2 dedos. Le vais dando así pues bastantes vueltas para que quede un pompón bastante esponjosito. Una vez que le tenéis las vueltas dadas, lo que vosotros queráis, bueno, cortáis ahí la hebra. Bueno, podemos cortar, que tampoco es tanto hilo el que se pierde. Cortáis ahí la hebra, lo abrís por la mitad y os tienen que quedar unas tiras. Así os quedará bastante más. Ahí le hacéis un nudo en el medio con una hebra del mismo color y después colocáis el pompón. Ahora os enseño cómo. Entonces, una vez que tenéis todas las hebras, le hacéis el nudo, aquí lo tengo,
Y ahora vais a colocar el pompón y si hace falta pues le retocáis con unas tijeras las hebritas que estén más largas. Estas, por ejemplo, la de los nudos, también la podemos dejar ahí en el pompón, solamente la vamos a retocar. Y se lo colocamos en el puntito aquí arriba, en el piquito del gorro. Y bueno, pues ya el gorro se lo colocamos en la cabeza y se lo podéis coser si queréis para que se quede fijo. Y le doblamos así un poquito la punta. Y así queda concluido nuestro proyecto de Papá Noel. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Si os ha gustado, dejadme un like y suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y en el siguiente nos vemos con otro proyecto de Navidad que creo que también os va a gustar. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. Chao, chao.